Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy vamos a hacer una ruta hasta las cascadas del Aljibe o pozas del Aljibe, que están en el término municipal de Campillo de Ranas, en la provincia de Guadalajara. Nos han dicho que son preciosas y ya hemos visto algún vídeo también. Y sí, parece que merecen mucho la pena. Así que si nos queréis acompañar, venga, no os mováis porque empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Nosotros fuimos desde Madrid por la A1, atravesando la Sierra del Rincón. Es una carretera preciosa, aunque con muchas curvas. Se tarda 1 hora 45 minutos aproximadamente. Madre mía, qué carreterita. Por favor, hasta el asfalto es diferente para que no patine el coche. Y en primera, no se puede pasar de primera. Este es el puente de la muralla china, que está muy cerquita ya del pueblo de Campillo de Ranas. Ya estamos en Roble la Casa. Aquí está el parking, al ladito del pueblo, muy amplio, como podéis ver. Y ahí mismo está el pueblo. Es gratuito y se permite pernoctar a caravanas y autocaravanas. Y aquí ya señaliza el inicio de la ruta Pozos del Aljibe. Así que vamos allá. Aquí tenemos carteles indicativos. Las cascadas del Aljibe pone distancia 3 kilómetros. Luego mira la iglesia, qué bonita es. Este barrio de Campillo de Ranas se encuentra en las proximidades del Pico Cejón, en la vertiente septentrional de la Sierra de Ayllón. Sus casas son uno de los mejores ejemplos de la arquitectura negra de toda la comarca. Las viviendas originales de Roble la Casa son de una planta con cámara y cubierta con los característicos faldones. Vemos que la iglesia no está, que no está en funcionamiento, que está toda derruida por dentro, solo queda lo de fuera. Y aquí está el cartel donde nos informa de la ruta y de lo que nos vamos a encontrar, que fijaos qué bonito. Aquí donde veáis este cartel hay que girar a la izquierda. Y allá al fondo vemos otro cartel verde que nos indica las cascadas del Aljibe. Fijaos qué tejados, todos de piedra negra. ¿Veis? Aquí pone cascadas del Aljibe a la derecha. Bajamos por la calle de la Fuente y mirad qué casas más chulas. Mira, esta se vende, por si a alguien le interesa. Ay, esto que es chulo, el patio del Laurel, pero claro, esto estará solo abierto los fines de semana. Hoy no. Aquí tenemos otra señalización que dice que la miel a 50 metros y que las pozas del Aljibe a la derecha. Vamos para allá, 3 kilómetros 300.
aquí vemos una fuente. Fuente de Roble-la-Casa. Mirad. De 1965. Y aquí están las indicaciones blancas y amarillas del camino. Oh, qué bonito, ¿eh? Con los sonidos de la naturaleza, los pajaritos, la verdad es que es precioso. Bueno, mirad cómo es el pavimento. Con esto ya sabéis lo que os quiero decir. Sillas de ruedas, cochecitos, bicis, pues no es apropiado. Y desde aquí una vista muy bonita de Roble-la-Casa. Sí que es verdad que dicen que es uno de los pueblos o barrios, porque es un barrio de Campiña de Ranas, pero dicen que es uno de los más representativos de la arquitectura negra de la comarca. Aquí en esta puerta vemos que también hay señalización. Aquí encontramos otro poste con la indicación. Vamos bien. Esta pista ya es mejor, ¿eh? Ya es pues una pista. Ya más lisa, aquí ya se puede ir bien. Allí enfrente en la roca también está la señalización blanca y amarilla. Y ahora pues bajamos bastante, lo cual significa que luego habrá que subirlo, claro. Bueno, ya llevamos 1 kilómetro y por lo que parece ya todo el camino es así. Este sí que es apto para todos los públicos. Y llegamos a una bajada más pronunciada, aunque no sé si se aprecia realmente, que el miedo que me da es que luego hay que subirlo. Así que bueno, vamos a echarle valor, porque el problema también es la hora. Son como las 6 ya. Nos quedan 2 kilómetros y volver. Así que a ver si nos da tiempo antes de que se haga de noche. Y aquí encontramos una barrera que también tiene la señalización. Así que por aquí seguimos. Madre mía, más bajada. No quiero pensar en esta subida. Uf. ¡Ay, el puente de Matallana! Se ve ya desde aquí. Al final de la cuesta encontramos más indicaciones. Por lo que pone aquí a Roble-la-Casa 2700 es que es lo que llevamos andado. Y a las Pozas del Aljibe pone que es a la izquierda y quedan 700 metros. Así que bueno, esto ya nos motiva. Vamos para allá. Y aquí se acabó la pista, ¿eh? Ya es este caminito. Bueno, se oye el agua, ¿no? Es que mirar dónde llevamos el río. Y ya debemos de estar muy cerquitas de la cascada. Y aquí tenemos otra señalización, así que para abajo otra vez. No vemos llegar el fin de los 700 metros. Ya enfrente se ve el puente.
Bueno, en esa señalización ya pone que 100 metros, así que espero que sea verdad, porque se nos está haciendo largo, largo. Ahora mirad qué bonito el río. Está precioso, Bueno, pues es que ya no sabíamos por dónde seguir porque no se ve un camino claro, y ahora parece ser que por el ruido creemos que la cascada va a estar aquí. ¡Ay! Ya la veo, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! Bueno, merece la pena el caminito para ver esto, Es impresionante de bonito. Son dos, además. Vamos a ir al mirador aquel para verlo mejor, a ese mirador. Las pozas del Aljibe, aquí están. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Las cascadas o pozas del Aljibe es un doble salto de agua formado próximo a la desembocadura del arroyo del Soto en el río Jarama, en la Sierra de Illón. Está situado junto al antiguo camino que unía Matallana con El Espinar y Campillejo, Campillo de Ranas, en Guadalajara, a uno y a otro lado del río Jarama. Son dos cascadas con dos balsas de agua en forma de aljibe al pie de ambas y con una altura total de unos 10 metros. Y están dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Bueno, ahora que ya volvemos, os voy a explicar por si venís, para que no os hagáis un lío como nos hemos hecho nosotros ya cuando llegábamos a las cascadas. Lo que veis de frente, tal que aquí, eso es el mirador de las cascadas, o sea que las cascadas están frente a ese mirador. El puente, que os le enseñaba antes y que estaría pues por aquí, nada más pasar ese puente, se llega por un caminito a ese poste que tiene indicaciones. Bueno, pues es por ahí que pasa el río, por ahí es por donde enseguida está el salto del aljibe, pero no puedes ir por ahí, claro, tienes que subir por la cuesta, por esta, a ver si la localizo bien, por esta cuesta que se ve por aquí, hacer todo este recorrido en circular y luego ya llegar hasta el mirador. ¿Vale? No se puede ir directamente porque pone que está prohibido porque hay riesgo de caídas. Así que bueno, creo que es una buena indicación para que si venís no os perdáis. Bueno, pues ya estamos de regreso en el pueblo, estamos muy cerquita, mirad, está ahí. Y bueno, el regreso ha sido malo, ha sido malo porque la ida ha sido muy buena, pero claro, era todo cuesta abajo y ya nos temíamos que la vuelta sería pues macanuda. Y efectivamente así ha sido. Era mucho desnivel, mucha cuesta arriba, pero bueno, poquito a poquito, pues mira, lo hemos conseguido. Hemos tardado, pues la verdad es que lo mismo para ir que para volver, 1 hora. Y luego hayamos estado pues como 15-20 minutos porque no queríamos que se nos hiciera más tarde, por si anochecía y tal. O sea que, pero vamos, que es, bueno, precioso, ya lo habéis visto, precioso, merece muchísimo la pena. Así que si estáis por aquí, vivís por aquí cerca, por Madrid, Guadalajara, incluso Segovia, no os lo perdáis, porque es que es precioso. Ya sabéis, eso sí, preferiblemente primavera o en otoño, porque en verano y en invierno, claro, esto es todo descampado, con lo cual en verano pues es pegarte el sol de pleno todo el camino y en invierno pues eso, el frío. Así que ya sabéis, primavera y otoño, pero merece mucho la pena. Y aquí con este precioso paisaje de las pozas del aljibe finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y si es así no os olvidéis de dejarme vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y recomendárselo a sus amigos.
Pues nada más, hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.